Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta hora quiero desearles las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios y quiero compartir con ustedes una reflexión bíblica bajo el tema Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa. Y quiero que vayamos conmigo al libro de Gálatas capítulo 4, versos del 4 al 5, donde la palabra del Señor nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Mira, hermano, ¿sabes qué? Cuando vemos este pasaje de la carta de Gálatas, nos lleva al centro del Evangelio, porque en él encontramos el plan perfecto de Dios cumplido en Cristo. Pero si vamos más allá de su mensaje teológico, aquí también encontramos una historia de amor divino que transforma nuestra relación con Dios y que nos está invitando a vivir como parte de su familia. Pero si miramos bien este versículo, encontramos que comienza diciendo en el cumplimiento del tiempo. ¿Qué nos enseña esto hoy? Nos enseña que nuestro Dios nunca se adelanta ni se retrasa. Ahora fíjate, tal vez has sentido alguna vez que has tenido que esperar mucho y esta vez te has preguntado si Dios se ha olvidado de ti. ¿Sabes? En ningún momento. ¿Por qué razón? Porque el Dios que tú y yo tenemos nunca se adelanta y nunca se retrasa. De hecho, el pueblo de Israel sabía lo que era esperar. Durante generaciones vivieron bajo la promesa de que vendría un Salvador, de que vendría un Mesías que traería justicia y redención. Y los años pasaban y el cielo parecía aparentemente estar en silencio. Sin embargo, la Escritura aquí nos enseña en el libro de Gálatas y nos asegura que Jesucristo vino aquí a la tierra en el cumplimiento del tiempo. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: pero Dios envió a su Hijo. ¿Cómo? En el cumplimiento del tiempo. ¿Y esto qué significa, hermano? Esto significa que Dios estaba orquestando todo de manera precisa, que Él no se atrasa ni se adelanta, que Él tiene control de los eventos históricos, Él tiene control de las condiciones culturales, Él tiene control de los corazones de las personas. Él sabe cuándo hacer las cosas bien en su momento y en su lugar. Y así mismo pasa también en nuestras vidas. A menudo no entendemos los tiempos de Dios, pero Él nunca se equivoca, hermano. Muchas veces nos desesperamos y decimos: no entiendo ese tiempo de Dios, no entiendo por qué Dios se demora, no entiendo por qué Dios no hace esto ya. ¿Sabes qué? El asunto es que Dios nunca se equivoca y Él quiere lo mejor para sus hijos. Y en el momento perfecto Dios actúa. Y así mismo, como envió a su Hijo en el tiempo justo, también cumple sus promesas en nuestra vida cuando todo está listo para hacerlo de una manera buena, agradable y perfecta, conforme a su divina voluntad. Pero ¿qué dice? Dios envió a su Hijo. ¿Y cómo lo envió? En un acto de amor eterno. Porque cuando la Escritura dice que Dios envió a su Hijo, está subrayando una iniciativa totalmente de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros no fuimos quienes buscamos a Dios. Porque el hombre no puede buscar a Dios porque no hay ni siquiera uno justo. No hay ni siquiera uno bueno, dice el libro de Romanos. No hay quien busque a Dios. Sino que fue Él quien dio el primer paso. Por eso el Evangelio de Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, dice: pero Dios,
que es rico en misericordia. Fue Él el que nos dio vida, fue Él el que nos resucitó juntamente con Cristo, fue Él el que nos sentó en lugares celestiales con Cristo para mostrar a los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. Por eso es que Jesús, hermano, no solo fue un maestro, no solamente fue un líder religioso, Él era y Él es el Hijo eterno de Dios, el Hijo de Dios encarnado, enviado para cumplir un propósito que había sido planeado desde antes de la creación. Jesucristo, el Hijo de Dios, como dice el texto, nacido de mujer, porque Jesús no se apareció simplemente en la tierra. No, nació de una mujer, entrando en nuestra humanidad. Esto significa que Él conoce nuestras luchas, nuestros dolores, nuestras limitaciones, nuestras tentaciones. Por eso es que se hizo como uno de nosotros y caminó en nuestras calles y compartió nuestras cargas. Y por eso es que Él es nuestro gran sumo sacerdote, porque ese era, dice la Escritura, el que nos convenía. Dice la palabra: santo, justo, puro, apartado de los pecadores, y más alto y sublime que los cielos. Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso puede ahora entendernos y también puede socorrernos. El Hijo de Dios, por medio de su sacrificio, tú y yo ahora podemos tener acceso al lugar santísimo. Tenemos entrada abierta al lugar santísimo. Pero dice también que fue nacido bajo la ley, porque Jesús vino bajo la ley, pero a diferencia de nosotros, Él la cumplió perfectamente. Él cumplió la ley perfectamente, porque ninguno de nosotros puede ni podrá cumplir la ley perfectamente, porque su obediencia, hermano, no fue solo para demostrar que era santo, sino para que su vida perfecta pudiera ser ofrecida como un sacrificio en nuestro lugar, como nuestro sustituto, como nuestro Salvador, como el que nos redimió, como el que vino a morir en lugar nuestro. Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, la propiciación por nuestro pecado. ¿Sabes qué? El justo y el que justifica a los que son de la fe de Él. Por eso Jesús es el puente entre Dios y el hombre. Y Él es el único capaz de reconciliarnos con el Padre. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. En otras palabras, hermano, Él es la redención, porque a través de Él fuimos librados del peso de la ley. ¿Por qué razón? Porque la palabra redimir significa liberar mediante el pago de un precio, y nosotros estábamos atrapados bajo la ley. No porque la ley fuera mala, sino porque la ley revelaba nuestra incapacidad de vivir según los estándares de Dios. La ley lo que nos decía a nosotros y nos mostraba que éramos culpables de pecado y que no podíamos ser salvos, porque la ley misma no podía salvarnos. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús vino a pagar ese precio. En la cruz Jesús asumió nuestra culpa y cumplió las demandas de la justicia divina. ¿Sabes por qué? Porque en su sacrificio Él nos liberó de la condenación. Por eso es que ahora en Cristo, ¿sabes qué? No hay condenación. Por eso Romanos 8:1 dice: ahora pues en Cristo Jesús ninguna condenación hay. Y tenemos que entender, hermano, que ya no estamos atados al miedo ni al fracaso, porque la redención nos da una nueva posición. Ya no somos esclavos, sino que somos libres en Cristo. Somos
libre en Cristo, porque ahora somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Como dice Romanos capítulo 8, que hemos venido a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Yo creo que tú vayas aquí a la escritura conmigo. En el libro de Romanos capítulo 8 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué bueno, hermano, que tú y yo tenemos, ¿sabes qué? Identidad en Cristo. Qué bueno que tú y yo tenemos una posición en Cristo. Tenemos una identidad en Él. ¿Por qué razón? Porque también hemos sido adoptados en Él, que es la meta final de la redención. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se detuvo solamente en redimirnos. Su propósito no era solo librarnos, sino hacernos parte de su familia. Por eso es que Pablo continúa diciendo que hemos sido recibidos en esa bella familia, porque hemos sido adoptados como hijos suyos. ¿Entiendes? ¿Y qué significa que hemos sido adoptados? Hemos sido adoptados significa que ahora tenemos una relación íntima con Dios, que ahora somos parte de la familia de Dios. Ahora somos hijos de Él. De hecho, en el mundo antiguo, la adopción no solo restauraba a una persona, sino que la colocaba en una posición de honor. Un hijo adoptado en el mundo antiguo era tratado como con el mismo amor y con los mismos derechos que uno que nacía en casa. Y eso es lo que somos ahora. Hijos amados de Dios, herederos de su reino, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y por esa razón tú y yo podemos acercarnos a Él con confianza y llamarlo Abba Padre. Porque ahora, hermano, dice Gálatas capítulo 4 que hemos recibido el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo, por el cual podemos llamarle Abba Padre. Romanos 8:15 dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar nuevamente en temor, sino que ahora hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y esto, hermano, no es un título distante, no es un título formal, es la expresión de un hijo que corre hacia los brazos, hermano, de un padre amoroso. Por eso es que, tío, tenemos que vivir como hijos y no como esclavos. Y la gran pregunta aquí es: ¿estamos viviendo como hijos o nos seguimos comportando como esclavos de este mundo, de este sistema en el cual estamos viviendo? ¿Sabes por qué razón? Porque los esclavos viven con temor. Los esclavos tratan de ganarse la aceptación de su amo. Pero los hijos viven con seguridad, sabiendo que son amados incondicionalmente. Por eso Romanos 8, verso 15, dice la Escritura, como dije anteriormente, dice así la palabra: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Te das cuenta? No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No. Hemos recibido el espíritu de adopción. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo nos ha introducido en la familia de Dios, nos ha adoptado en la familia de Dios. Por eso podemos decirle a Dios papá, porque ahora somos hijos y podemos vivir con seguridad, sabiendo que somos amados incondicionalmente. Incondicionalmente. Qué bueno, hermano, que tú y yo podamos comprender eso hoy. ¿Sabes por qué? Porque cuando olvidamos nuestra identidad como hijos, entonces volvemos ¿a dónde? A las cadenas del legalismo o al peso de la culpa. Pero tenemos que comprender que la obra de Cristo nos llama a descansar en la gracia y nos llama a disfrutar de la libertad
y a caminar con la certeza de que somos parte de esa gran familia que es la familia de nuestro Dios. Por esa razón tenemos que confiar en que los tiempos de Dios son perfectos. Y así como Dios envió a su Hijo en el momento perfecto, también actuará en su tiempo perfecto en nuestra vida. Y así, si estás esperando, recuerda que su calendario, el calendario de nuestro Dios, siempre es mejor que el nuestro, porque sus caminos son mejor que nuestros caminos y sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos, porque Él tiene planes y pensamientos de paz para nosotros. ¿Entiendes? Entonces tenemos que entender eso. Por eso también abracemos la libertad en Cristo y no vivamos más en la condenación, sino que ahora vivamos como hijos de Dios. Porque si Jesús ya pagó por nuestros pecados, vivamos en esa libertad que ya Él compró para nosotros. La nueva vida en Cristo Jesús. Y vivamos como hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque en Cristo somos amados, en Cristo somos aceptados, somos herederos de su reino. Por esa razón no permitamos que las mentiras del enemigo nos hagan olvidar quiénes somos en Él. ¿Sabes? Aquí en Gálatas capítulo 4 encontramos algo maravilloso del Evangelio. Porque Él es un recordatorio de la fidelidad y del amor de Dios. Porque nos recuerda que en el tiempo perfecto Él envió a su Hijo para rescatarnos y adoptarnos en su familia. Y que ahora somos hijos y que no somos esclavos. Y que tenemos acceso a nuestro Padre Celestial de una manera amplia y totalmente en libertad. Así que hoy yo te exhorto a que tú permitas que esta verdad transforme tu corazón y que puedas vivir con gratitud, que puedas caminar con confianza y que recuerdes siempre que el mismo Dios, nuestro Padre, que cumplió su promesa de enviar a su Hijo, es el mismo que cumplirá su propósito en tu vida. ¿Por qué razón? Porque tú y yo somos hijos del Rey. Y por esa misma razón vivamos como tal. Que Dios te continúe bendiciendo.